de Cielos Abiertos, ¿cómo están? ¿Qué tal, compañeros de Instituto Consumidos Online? Pues estamos llegando al final de nuestro estudio. Hoy vamos a hablar sobre el tabernáculo de David y su implicación en cuanto a la casa de oración, la cual pues, va directamente ligado, ¿verdad? Pero la semana pasada hablábamos del tabernáculo de Moisés y era necesario estudiar un breve lo que es cada elemento del tabernáculo de Moisés para poder entender ciertas diferencias, para poder entender cierta gracia que vemos representado en el tabernáculo de David. El tabernáculo de Moisés, tenemos que recordar que representa la ley, representa esta ley estricta que Dios le dio a Israel, que tiene que ser inquebrantable, la cual regía al pueblo de Dios. Esta ley tan estricta que demandó la vida de Jesús como un sacrificio que cumpliera cada uno de los requisitos de esta ley. Cuando Jesús viene y dice: yo no vine a abrogar la ley, o sea, quitarla o hacerla a un lado, sino que vine a cumplirla, vine a vivir esa ley para que por medio de yo vivir esa ley, ustedes hoy ya no sean juzgados según la ley, sino según la gracia otorgada a través de mis sacrificios. Sin embargo, la ley del Señor sigue vigente. Hay asuntos que quedaron erradicados, como la ley ceremonial y la ley cultural, ¿verdad? Pero hay una ley moral que se sigue estando presente, entendiendo que no nos otorga esta ley el acceso a Dios, sino el sacrificio de Cristo, pero sí sabiendo que la ley es buena y que ahora el Espíritu de Dios está en nosotros para poder cumplir esa parte moral, dejando a un lado lo ceremonial. En cuanto a salvación, ya no se trata de un pueblo únicamente. Ahora Dios, a través de Jesús, de los dos pueblos que existían, gentiles y judíos, de los dos ha hecho un solo pueblo, que es la iglesia, a través de la cual Él se va a manifestar a las naciones. Pero veamos cómo el tabernáculo de Moisés tenía ciertos lineamientos, tenía lugares bien establecidos, tenía lugares restringidos al acceso del pueblo, y aún el lugar santísimo restringido a todos excepto al sumo sacerdote en turno que estuviera ministrando durante el tiempo del sacrificio. Y esto nos hablaba a nosotros de una limitación que el mismo pueblo se puso, porque tenemos que recordar que el deseo del Señor cuando se manifestó en el Sinaí, dice la palabra, era formarse una nación de sacerdotes y de gente santa. Sin embargo, el pueblo le dijo a Moisés: sube tú, platica tú con Dios, y tú ven y cuéntanos, porque Él es santo y nosotros estamos en pecado. Y lo que ellos están expresando es: nosotros no estamos dispuestos a santificarnos. Sube tú y búscalo tú. De tal manera que conocemos la historia, el pueblo se desenfrena, termina adorando unos animales de fundición, unos becerros de oro, y solamente la tribu de Leví se pone a favor del Señor. Y entonces es por esto que la tribu de Leví es tomada como la tribu sacerdotal, y nace el sacerdocio levítico, que es el que opera los sacrificios en el tabernáculo. Este sacerdocio levítico era un sacerdocio limitado. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que el mismo sacerdote levítico tenía que presentar una ofrenda por sí mismo para santificarse él, para poder presentar una ofrenda por otros. Pero hablando de Jesús, dice que tenemos un sumo sacerdote con un nombre más excelente, por cuanto Él no necesita una ofrenda por sí mismo, porque Él es puro y limpio. Y él no solo es el sacerdote, sino es la ofrenda misma que se pone delante del Señor. Ahora, ¿por qué hablamos de todo esto? Porque el tabernáculo de David no sustituye y no abroga el tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés seguía operando, se había establecido cerca de tiempo antes, se había establecido de una manera, ¿verdad? Y
este tabernáculo que estaba establecido en Silo, pues lo que no tenía o lo que fue perdido fue el arca del pacto. Pero David establece un tabernáculo distinto. Ahorita vamos a ver estas características. Y este tabernáculo distinto lo hace basado en una revelación que no nos dice la Escritura en qué momento la recibe y cómo la recibe, pero David fue un hombre que se movió proféticamente. David fue un hombre que su cercanía, su comunión con el Señor lo llevó a hablar salmos mesiánicos, lo llevó a describir situaciones a futuro, lo llevó a entender a través de su vida, a través de sus acciones, establecer patrones proféticos que hablaban acerca de Cristo, tanto en su primera venida como en su segunda venida. Y ese tabernáculo de David es un tabernáculo que opera en una gracia particular y que opera en un sacerdocio distinto. David toma funciones sacerdotales en varias partes de la Escritura cuando mandaba que le trajeran el Urim y el Turim y consultaba al Señor. Y era porque David estaba operando en un sacerdocio espiritual que es el sacerdocio de Melquisedec. Melquisedec es este personaje que aparece en Génesis 1, ¿verdad? Bueno, no en Génesis 1, en Génesis, que es el primer libro de la Biblia, perdón. Y él bendice a Abraham. Él bendice a Abraham y Abraham le da los diezmos de todo. Y era sacerdote y rey de paz y de justicia. Y este rey sacerdote es una cristofanía, es una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento, donde ese es el sacerdocio que va a operar. Fue el primer sacerdocio antes que el de Aarón. Él mismo bendice a Abraham y en Abraham es bendecido Leví, del cual se desprende toda la tribu sacerdotal. Todo esto que yo te estoy hablando lo puedes ver en Génesis y en Hebreos. En Hebreos nos habla mucho de Jesús siendo un sacerdote según la orden de Melquisedec, que era mismo Jesús manifestándose en el Antiguo Testamento. David de alguna manera logra entrar en una gracia en este pacto con el Señor. David es un hombre que experimentó la gracia que vendría a mostrarse en la época de Cristo. La experimentó de una manera anticipada en su vida personal. Él entendía que el sacrificio que Dios quería eran sacrificios de corazón puro, de adoración, de entrega. Y cuando él establece este tabernáculo, nace de un corazón de David, de decir: no le voy a dar sueño a mis ojos, ni voy a dar descanso, ni voy a entrar a mi palacio, hasta que haya recuperado el arca del Señor, el lugar de la presencia, la cual había sido tomado por los enemigos en tiempos de Saúl. Entonces, David va por toda esta arca, ¿verdad? Vemos estas historias, las podemos ver. Primera de Crónicas 15, vemos cómo David toma esta segunda oportunidad de ir por el arca. Vemos en 2 Samuel 6:12, dice: fue dado aviso al rey David diciendo: el Señor ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. David había intentado ya trasladar el arca. Había sido la muerte de Usa, y vemos cómo de repente tiene esta segunda oportunidad. Se da cuenta que la presencia de Dios está bendiciendo la casa de Obed, y él dice: yo quiero que todo Israel sea bendecido, y va y traslada el arca, ahora sí de una manera correcta, ofreciendo sacrificios continuamente en el traslado de la manera que era necesaria, y termina entregando el arca de una manera de mucha bendición, ¿verdad? Dice 1 Crónicas 15 del 12 en adelante, dice: y les dijo: ustedes que son los principales padres de las familias de los levitas, santifíquense ustedes y sus hermanos y pasen el arca del Señor de Israel del lugar que se ha preparado, pues por no haberlo hecho así ustedes la primera vez, el Señor nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas
se santificaron para traer el arca del Señor, Dios de Israel, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como había mandado Moisés, conforme a la palabra del Señor. Según de Samuel 6:13, es un pasaje paralelo, nos dice: cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Entonces David dice: ¿sabes qué? Vamos a trasladar el arca de la manera correcta, y lo lleva y la coloca. Dice Primera de Crónicas 15:1, dice: hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Entonces vemos que David finalmente traslada el arca y abre este lugar, esta tienda, ¿verdad? Como dice la escritura que acabamos de leer. Y si tú y yo lo vemos de alguna manera en los ojos naturales, era un lugar bastante improvisado, era un lugar que para lo que venía siendo acostumbrado, las estrategias y las formas en las que se movían en el tabernáculo de Moisés, este arca no tenía atrios, no era un tabernáculo propiamente, se le llama tabernáculo porque ahí habitó la presencia de Dios, pero la forma más tradicional incluso de conocer era la tienda de David's tent, ¿verdad? A veces en inglés se usa más esta frase que el mismo David Tabernacle. Y cuando vemos esta tienda, simplemente era una carpa abierta de todos sus lados, y adentro estaba el arca. Era todo lo que había. No había panes de la preposición, no estaba el candelero, no había un lavacro, no había un altar de sacrificios, no había ni siquiera levitas operando ahí. Simplemente estaba el arca a la vista de todo el pueblo, tanto el pueblo de Dios como los gentiles que estuvieran ahí. Este tabernáculo de David estaba apuntando a la iglesia de Cristo, que es ese lugar donde Dios va a habitar, donde Dios hoy en día habita con nosotros, y donde la gente puede ver a Dios real en medio de nosotros, sin parafernalias religiosas, sino con una efectividad de ver a Dios operando en medio nuestro. Este tabernáculo de David tuvo varias diferencias en contraste. Número 1, el tabernáculo de Moisés estaba dividido en 3 áreas. Lo vimos: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y en el tabernáculo de David no había divisiones dentro de la tienda. El arca estaba en el centro. ¿Qué nos quería lanzar? El Señor nos estaba hablando de que vendría un tiempo y una época en que la presencia de Dios sería el centro de todo, no tanto el ritualismo, aunque hay una manera en la que nos acercamos a Dios, y ahorita vamos a ver cómo Dios tiene deseos personales que se expresan en el tabernáculo de David, pero era este lugar al que podíamos acceder libremente. Obviamente, cuando hablamos de la época de la iglesia, accedemos libremente a través del sacrificio de Jesús. Pero no hay un protocolo, sino que la presencia está en el centro. Lo que Dios busca son un corazón contrito y humillado, un espíritu humilde, y que entremos buscando con reverencia esta presencia del Señor. Estaba a la vista de todos. Esto era increíble. La mayoría de la gente jamás había podido ver cerca del arca. Ya esta generación no le había tocado verla en medio del desierto, entonces difícilmente podrían ver de cerca el arca. Y durante este reinado de David en Jerusalén, que fueron 33 años, que apuntan a los 33 años de vida de nuestro Señor Jesucristo de una forma profética, podemos ver que el tabernáculo estaba exponiendo la presencia de Dios a los gentiles, pero a los judíos que no pertenecían a una clase sacerdotal. Es decir, en el tabernáculo de Moisés había restricción para algunos, y aquí había acceso para muchos, o para todo aquel que quisiera. Vemos que en el tabernáculo de Moisés solamente los israelitas podrían cruzar el atrio y quedarse ahí. Los sacerdotes eran los que podían entrar hacia el fondo, y solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo.
Bueno, en el tabernáculo de David todos podían entrar, incluyendo extranjeros. Por eso te hablo que es el tiempo, proféticamente hablando, del tiempo de la iglesia, donde se iba a permitir la entrada ahora a todo aquel que cree. Ya no el que se circuncide, ya no el de una nación que abrace un pacto nacional, sino el pacto en Cristo es para todas las familias de la tierra, para todo aquel que crea, sea judío o sea griego. Como dice Pablo, al judío primeramente, pero también al griego. Y como dice el apóstol mismo Pablo en Gálatas, ya no hay judío ni gentil. Claro que el pueblo de Dios sigue teniendo un lugar y un rol en cuanto a su tarea en los últimos tiempos y en los tiempos actuales en su trato para con Dios. Sin embargo, la iglesia incluye a estos dos pueblos, y así también el pueblo gentil tiene un rol especial y un rol que tiene que jugar, y no puede sustituir a uno el otro, sino que cada uno trabaja en los roles en los cuales Dios los diseñó. Ahora, el tabernáculo de Moisés, el principal servicio eran holocaustos, era sangre continuamente, eran animales. Y en el tabernáculo de David no hubo muerte de animales. En el tabernáculo de David había alabanza y adoración sin parar durante 33 años, 24 horas al día, 7 días a la semana. David de alguna manera proféticamente pudo ver y entender que la alabanza y la adoración musical era lo que vendríamos a tener en los tiempos modernos, en el cielo mismo, habiendo sido purificada nuestra vida con un sacrificio de sangre, sí, pero uno solo, perfecto y puro, que nos puede salvar perpetuamente, y ya no la necesidad de constantes sacrificios, y ya no bajo el sacerdocio levítico, sino bajo el sacerdocio de Melquisedec, en el cual operó David en esta visión, y en el cual opera Jesucristo, porque tanto David como Jesús son de la tribu de Judá, no son de la tribu de Leví, pero se presentan como sacerdotes, reyes, figura David de Jesús, y Jesús siendo el Rey Supremo y el sacerdote por excelencia, se presentan para entregar su vida en una sola ejecución, perdonar el pecado de la humanidad, y de ahora en adelante recibir sacrificios de alabanza y de adoración, de instrumentos y de cánticos. Fíjate lo que vemos en este tabernáculo. David contrató, ¿verdad? Hizo que hubiera 24 grupos de adoración y 24 jefes maestros, y muchos de estas personas durante este tiempo del tabernáculo de David fue donde se escribieron salmos, y donde el Señor empezó a derramar una visión celestial sobre la nación, y la nación espiritualmente fue el tiempo más próspero de Israel. De hecho, al reinado de David se le conoce como el reinado de oro de Israel. Nosotros hoy en día en la casa de oración queremos duplicar este modelo, donde entendemos que el sacrificio de sangre ya fue efectuado, pero ahora queremos, nuestro deseo es un día tener en cielos abiertos 24/7 adoración, alabanza y oración delante del Señor, estar presentándole sacrificios de adoración, estando presentándole sacrificios de alabanza e intercesión delante de su trono. Es el modelo de este tabernáculo de David, donde queremos que la casa de oración sea un lugar donde la gente venga y vea la gloria de Dios al acceso de todos, que sea un lugar abierto para que puedan entrar las personas y tener una experiencia con Dios, un lugar donde la alabanza y la adoración es continua, donde la búsqueda es continua. Va a establecer un ambiente profético en la iglesia, un ambiente de avivamiento, un ambiente que atrae la presencia del Señor en el buen sentido, y donde Dios descansa y reposa y se manifiesta. Ese es el deseo de tener en cielos abiertos este tipo de práctica. Poder nosotros tener un lugar donde Dios se sienta honrado y donde Dios se sienta en su casa, donde Dios haga una unidad entre el cielo y la tierra en puntos geográficos, y podamos ver un gran avivamiento, y podamos
ver cumplido la profecía que está en Amós 9:11. Dice: en aquel tiempo yo levantaré el tabernáculo caído de David, cerraré sus portillos, levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice el Señor que hace esto. Cuando la iglesia se abrió a los gentiles, rápidamente esta profecía de Amós, el apóstol Jacobo dijo: ¿sabes qué? Esto se ha cumplido, esto está en Hechos 15. Dice: cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón les ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, y en esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David. Y empieza a citar la profecía, de manera que esta profecía ya se cumplió en los tiempos de los apóstoles, a través del nacimiento de la iglesia y la apertura a los gentiles. Pero hoy en día también nos tocan en nuestra generación darle un cumplimiento parcial, aunque el cumplimiento bíblico es el anterior. Nos toca a nosotros entender que muchas de las profecías juegan un papel importante en estos tiempos, y es establecer casas de oración con este modelo de arpa y copa, de 24/7, de continua alabanza y adoración, de continuo elevar incienso, para que haya esa gracia que hubo sobre Israel durante el reinado de David. Pueda haber esa gracia en vista hacia lo último de la historia de la tierra. Se levanten casas de oración. Hoy en día hay cientos de casas de oración por toda la tierra, con este modelo, que están tomando esto, están diciendo: yo quiero ser parte de la reedificación del tabernáculo de David en esta forma, en esta área, dentro de iglesias, haciendo una casa de oración. ¿Por qué? Porque es en esta casa de oración donde la iglesia encuentra su identidad. Porque el Señor dijo en Isaías: mi casa será llamada una casa de oración. Entonces la iglesia, ahora que los gentiles y los judíos vienen y que ven cómo la gloria de Dios está reposando en nosotros, es donde es reedificado el tabernáculo de David. Pero es donde se perfecciona la reedificación, es en el modelo de las casas de oración de 24/7, donde continuamente hay alabanza, continuamente hay adoración, continuamente hay exaltación. Y es lo que queremos hacer. Es lo que queremos hacer, tener un lugar donde sea un punto de encuentro, donde la gente que está cansada venga, y como dice la palabra: vengan a mí los que están cansados y trabajados y con cargas, y yo los haré descansar. Que puedan encontrar en la iglesia, en la casa de oración de la iglesia 24/7, un lugar de paz, que sean como estas ciudades de refugio en el Antiguo Testamento, donde gente que estaba tal vez huyendo o tal vez yéndose de otros lugares, llegaban a estas ciudades a encontrar refugio, paz y tranquilidad. Que lo mismo puedan encontrar en la casa de oración, en un tabernáculo de David restaurado. Nos toca a nosotros hoy en día hacer nuestra función en cielos abiertos, y ojalá pudiéramos establecer diferentes casas de oración en otros lugares. Misioneros hoy en día se están movilizando, ya no solo a plantar iglesias o ministerios, sino a reedificar la parte del tabernáculo de David enfocada al 24/7 en diversos lugares. Hay gente que su llamado está siendo establecer casas de oración, y eso antes tal vez no se escuchaba, pero yo creo que es un llamado que el Señor está despertando y que trabaja junto con la iglesia local. Las casas de oración no están desligadas de la iglesia local, sino que son parte de la iglesia y del cuerpo de Cristo, obviamente. Pero que toda ciudad pueda levantar una casa de oración de la ciudad sería una gran bendición. Que donde se rompen denominaciones, donde se rompe el religiosismo, donde todos somos uno y nos unimos debajo de una misma gloria y debajo de un mismo sentir, exaltar al Cordero 24/7. El tabernáculo de David fue un tiempo de gracia y misericordia, donde Dios le mostró a David ese periodo de gracia que vendría a mostrar a través de Jesucristo más adelante. Cuando nosotros establecemos una casa de oración de 24/7 según el modelo del tabernáculo de David, de arpa y copa, gracia será derramada sobre nuestras ciudades.
gracia y misericordia viene a nuestras iglesias, viene a nuestras vidas, viene a nosotros mismos. Y podremos ver esta dispensación de gracia cumplirse y abrirse para el resto de nuestras vidas y ministerios de aquí a que Jesús venga. Y cuando Cristo venga, cuando sea el tiempo del fin, cuando sea la persecución, lo que se va a mantener será continua alabanza y adoración de parte del pueblo de Dios. Tal vez no serán lugares con instrumentos caros y con bocinas y climas y auditorios, pero lo que seguirá viendo será la esencia del tabernáculo de David, gente reunida de forma sencilla bajo un mismo techo, adorando y centrándose en lo más importante, en Cristo. Cristo es el centro, Cristo es esa arca del pacto, Él mismo es el arca, Él mismo, en Él reposa toda la presencia y plenitud del Dios omnipotente, del Creador del universo, del Padre de gloria. En Él se manifiesta, y cuando vemos a Jesús hemos visto al Padre. Y cuando Jesús está en la iglesia y la iglesia le prepara este espacio, la gente podrá ver en la iglesia a Jesús como la gente veía libremente en cualquier momento en Jerusalén. Así fueran en la madrugada y pasaran por donde estaba el arca, estarían escuchando adoración y podrían estar viendo el arca abierta, la carpa, para que todo aquel pudiera verla. Qué hermoso, qué hermoso. Y esa es la función de la iglesia. Esa es la función de la iglesia, hermosear la ciudad con la presencia del Señor que reposa en nosotros todos los días, en todo momento. Mi amado, espero que esto haya sido de bendición para ti. Yo te invito a que tomes el reto y formes parte del grupo de personas que están dando su vida por edificar una casa de oración. Edifiquemos la casa de oración de la iglesia, pero edifica una casa de oración personal, edifica una casa de oración en tu colonia, en tu célula, en tu familia, qué sé yo. Edifiquemos puntos, lugares, hornos de oración, donde se duplicará el tabernáculo de David y veremos cumplida la profecía de Amós en su totalidad. Ciertamente se ha cumplido, está la iglesia figurando, pero ahora la iglesia necesita regresar a la identidad del 24/7, de continua alabanza, continua adoración, continua entrega para un rey que es glorioso. Yo te bendigo y nos vemos más adelante en los próximos estudios que estaremos teniendo. No te pierdas lo que Dios va a estar haciendo a principios de año con el nuevo estudio, igual en los mismos horarios. Estate pendiente, pero por mientras, que Dios te bendiga y sé parte de un movimiento, de una casa de oración. Si no hay en donde tú estás, habla con tu pastor, habla con tu liderazgo y preséntales la opción y comienza tú a liderar un tiempo de una casa de oración. Que Dios te bendiga. Hasta luego.